Ustedes ya saben, yo creo que deben ya tenerlo claro, que hay una diferencia enorme entre la manera como, digamos, el diablo trabaja en cuanto al mal y la manera como se comporta el hombre, el Adán, en cuanto al pecado. Entonces son dos cosas que son extremadamente semejantes, pero muy profundamente diferentes, porque una cosa es ser generador de maldad y otra es ser víctima de esa maldad. Y vamos a ir entrando en este concepto que es muy importante porque ya es un tema desde el punto de vista de la teología interesante. Entonces, como hemos dicho, ya en el sábado, domingo pasado, de este tema que hemos presentado como este es uno de los temas que aquí tocaré de manera soslayada, porque es un tema profundo, para mí muy profundo, que me amerita precisamente un libro cuando hablamos, o más bien cuando se intenta de alguna manera por parte del enemigo meter una, digamos, un término o una palabra, meterlo tan profundo en el contexto de la teología para tergiversar y hacer daño y extraviarnos del verdadero sentido de las cosas. Por eso es que hemos titulado a este tema ¿El hombre es un ser caído o es un ser muerto? ¿Cuál de las dos? Entonces, en Génesis 2:17 vamos a estar basando precisamente este acercamiento en la serie 007. Génesis 2:7, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, quiero trabajar esta parte y aclararla un poco, porque ya se van a dar cuenta por qué estoy haciendo ver este detalle como parte del engaño de Satanás. Acuérdese que nuestra terminología, hermanos, el uso de los términos, el uso de las palabras unidas a otras palabras construyen pensamientos y esos pensamientos de alguna manera son el resultado de nuestras convicciones. Entonces a veces hay ciertas palabras, ciertos términos que usamos primero porque el término en sí a veces ni lo sabemos definir. Por ejemplo, el término Dios. Término Dios. Mucha gente cree que Dios es un nombre y Dios no es un nombre. Dios es la manera como el ser humano se dirige a una autoridad superior, en este caso la máxima autoridad del universo. Entonces le usa o le llama Dios, pero ese no es el nombre de Dios. Y uno de los temas serios en la Biblia es el nombre de Dios, lo que entre el pueblo judío sería el Hachén, el nombre, y en griego el onoma, el nombre. ¿Cuál es el nombre? Yeshua Hamashia, Yahvé, Adonai, Elohim. ¿Cómo es el Yahweh? Entonces hay mucha gente que ha caído en una especie de tómbola usando precisamente el nombre de Dios o la palabra Dios para referirse a Dios, pero eso no es la manera como Dios en su misma palabra se revela. Dios se revela a sí mismo para que nosotros le llamemos en virtud del nombre que Él nos ha dado. Por eso la Biblia dice en Hebreos, en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre debajo del sol en que los hombres sean salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es un estudio que hay que
profundizar para que entendamos precisamente la importancia de los términos, el uso de los términos, de las expresiones, que muchas veces usamos las palabras y esas palabras están muy lejos de la verdad de lo que Dios enseñó. Entonces nuestra terminología define nuestra teología. Acuérdese de eso de a veces usamos el Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. Y resulta que ese Dios le bendiga es una expresión que habla del futuro, propiamente de la bendición sacerdotal que emitiera Aarón en su momento. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que Él nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos. Entonces, cuando alguien te dice Dios te bendiga, tú tienes que decirle, hermano, ya yo soy bendecido en Cristo. Pero el que usa el término Dios le bendiga, primero está expresando que tiene una teología muy pobre. Por eso nuestra terminología define nuestra teología. Cuando decimos vamos al templo, vamos al culto, cuando de alguna manera nos usamos esos términos, estamos desconociendo realmente lo que la Biblia nos enseña. Por eso es muy bueno llamar al lugar donde nos vamos a reunir como la sede o el lugar de reunión. Pero cuando usted le llama templo al lugar de reunión, usted está usando mal usado un término que es tan serio en la Biblia como es el templo. Y lo mismo cuando se habla de culto. Muchas veces dicen, me voy para el culto, y la gente no entiende en realidad el término en su contexto. Entonces se refieren a ir a la reunión y cantar alabanzas y pasarlo allí un buen rato y eso es culto. Pero no, a la luz de de Romanos 12, el culto es otra cosa. Entonces vamos a entender en primera instancia que nuestra terminología define nuestra teología.